Hola amigos de Revoluciones, muy buen día a todos ustedes. Estamos listos para analizar lo que ha dejado la jornada electoral del domingo 3 de julio, principalmente en el Estado de México. Hay que recordar que también se realizaron elecciones en otros 3 estados, además del Estado de México, para elegir presidencias municipales. Fue en el Estado de Hidalgo. Para elegir también gobernador, como en el Estado de México, también aconteció el día de ayer en Nayarit y en el Estado de Coahuila. En estos 4 estados pues queda claro que el vencedor es el PRI. Y bueno, ya hay cifras, las cifras que arroja el PREP y que están actualizadas en el sitio de Revoluciones México. Ahí lo pueden consultar. Tenemos que cuando ya están cerca de cerrar los PREP, es decir, de llegar al 100% de la captura de los resultados, por ejemplo, en el caso del Estado de México, Erubiel Ávila, de la coalición Unidos por Ti, que es el PRI, el Partido Verde y Nueva Alianza, ganó la elección de gobernador con un 62.42%, algo así como 2.716.000 votos para el priista. Y enseguida de él, pues con un amplio margen de ventaja, está Alejandro Encinas en segundo lugar de la coalición Unidos Podemos Más, el PRD, PT y Convergencia, con menos de 1 millón de votos, 923.217 para ser exactos, lo que representa un 21.21%. Prácticamente estamos hablando de una victoria del PRI de 3-1. Y bueno, Luis Felipe Bravo Mena, el candidato del PAN, apenas logró 524.000 votos. Se cayó prácticamente el PAN en el Estado de México. Esto representa algo así como el 12.5% de los votos. Cabe señalar que bueno, de estos datos, en el Estado de México se dio un abstencionismo del 57%. Es decir, podría decirse que de 10 ciudadanos mexiquenses que tenían que ir a votar, pues fueron a votar prácticamente solo 4 de 10 mexiquenses, lo cual nos hace pensar que por más aplastante que pueda ser la victoria del PRI, realmente no tiene un buen sabor a boca esta victoria. Revisando los datos de otros estados, antes de pasar ya a fondo al análisis del Estado de México, vemos que en el estado de Coahuila, Rubén Moreira, hermano del actual presidente del PRI, Humberto Moreira, de la coalición del PRI, del Partido Verde, del PANAL, del PC y del PSD, en Coahuila el PRI se impuso con el 59.06%, que son algo así como 704.027 votos, contra 35.23% de Guillermo Anaya, postulado por el PAN y Unidad Democrática. Los votos que registró o que registra hasta el momento son 413.615 votos. Y hasta un tercer lugar se encuentra Jesús González, postulado por el Partido del Trabajo y Convergencia, con el 1.52% y con tan solo 17.830 votos. El PRD no aparece porque bueno, ni siquiera alcanza un 1% de la votación. Prácticamente en Coahuila el PRD no existe. Y bueno, en Nayarit las cifras que se tienen es que Roberto Sandoval del PRI suma 201.124 votos, que le dan algo así como el 46% del total de los votos, contra un 38% del aspirante del PAN, Marta Elena García, y el 11% del perredista Guadalupe Acosta Naranjo. Es decir que en estos estados, en Coahuila, Nayarit y en el Estado de México, los próximos gobernadores van a ser del partido tricolor, del PRI. Y bueno, en el estado de Hidalgo, pues prácticamente la mitad de los municipios que estaban en disputa, incluida Pachuca, también son triunfos los del PRI que se observan en esos lugares. Llama la atención, como ya mencionaba,
que hubo un abstencionismo del 57.4% en el Estado de México. De hecho, este porcentaje es uno de los más elevados en la historia reciente de esa entidad, y en toda la historia creo que de las elecciones en México es un porcentaje muy alto. Este porcentaje se pronosticó incluso ya desde antes de las elecciones. Nosotros en Revolución en México veníamos platicando también que pues no se esperaba para este domingo 3 de julio que ganara la democracia, sino todo lo contrario, que iba a manifestarse una vez más la apatía de la gente, y aparte de eso, pues las personas que votaran, o los votos, aparentes votos que se registraran en el sistema del IFE, pues iban a ser realmente votos comprados, en su mayoría pues votos por cuotas clientelares, por gente que va más que nada a cambio de algo, de dinero, de una despensa o de otras cosas, y no tanto porque vayan por su propio pie realmente a votar por una forma de gobierno o una propuesta de gobierno del candidato, de los candidatos, sino que van prácticamente porque son obligados o son llevados para que lo hagan. Se decía, ¿no?, entonces que este alto abstencionismo no es novedad, es algo que se esperaba. Las lluvias e inundaciones previas a los comicios pues desalentaron todavía más la participación, y pues a las 11 horas más o menos de la mañana del domingo 3 de julio todavía faltaba que se instalara el 25% de las casillas, un hecho muy sospechoso y que habría que darle seguimiento para conocer el por qué realmente a las 11 de la mañana, casi mediodía, el día de ayer, el domingo 3 de julio, en el Estado de México faltaban un buen número de casillas por instalarse. Se deberá, creemos que es por eso que, a causa de las inundaciones y las afectaciones que dejó la lluvia en días pasados en esa entidad, pues hizo que muchas casillas se cambiaran de lugar, otras que ni siquiera fueran abiertas, y pues prácticamente desde horas tempranas hubo inconformidad de la gente que tuvo que cambiar de lugar y tener que andar investigando en dónde tenía que ir a votar. La participación ciudadana que se registra, que fue de un 42.64%, es ligeramente menor a la participación con la que incluso en 2005 ganara el actual gobernador Enrique Peña Nieto. En aquel proceso electoral de 2005, la participación que se registró fue de 42.7. Estamos hablando del mismo porcentaje. Y si nos vamos un poco más atrás, en los datos de 1999, cuando Arturo Montiel ganara también la gubernatura del Estado de México, lo hizo con un nivel de participación ciudadana del 46.9%. Esto quiere decir que si las personas que se abstuvieron de votar estuvieran organizadas, o existiera alguna propuesta, algún modelo de algún candidato de otro partido que no fuera del PRI, pues ganaría con facilidad, porque sería más de la mitad de los votos que no se sufragan, que la gente no va, pues pasarían a ese candidato que podría bien postularse y ganar al PRI, que pues prácticamente no suelta el gobierno del Estado de México en todo lo que tiene la entidad de historia. Ninguna elección la ha perdido este famoso grupo de Atlacomulco. El IFE, el Instituto Electoral del Estado de México, que es la representación del IFE en la entidad, informó que se contabilizaron 1.409 incidentes durante la jornada del día de ayer, de los cuales 1.366 se resolvieron, o aparentemente se resolvieron. La mayoría de estos incidentes reportados tenían que ver con retrasos en la apertura de las casillas, cambios de ubicación de estas, falta de papelería, ausencia de funcionarios, entre otras cosas. Ahora bien, en Revoluciones México y a través de Twitter se hizo también el seguimiento de reportes que se hacían por parte de, principalmente, vamos a decirlo así, de simpatizantes de
Alejandro Encinas y por ende también de Andrés Manuel López Obrador, personas que estaban primero dando a conocer los datos de la FEPADE para que los ciudadanos mexiquenses pudieran reportar cualquier anomalía. De ahí se empezaron también a reconocer a priistas que estaban cerca en varias casillas, merodeando ahí las casillas con listas en mano, dando a entender que pues estaban asegurándose de que la gente fuera realmente a votar por el candidato Erubiel Ávila, como si fuera algo que ya estuviera prefabricado o predefinido. Los analistas, al menos hasta este primer día o menos de 24 horas después de la elección, han coincidido en que lo interesante de esta jornada electoral no es que haya ganado el PRI, sino cómo lo hizo. De hecho, esto se refleja en la conferencia de prensa que dio anoche el candidato Alejandro Encinas, candidato del PRD, PT y Convergencia, pues que mencionaba que el dinosaurio no ha muerto, refiriéndose al PRI, y que es triste, o que era algo triste observar y ver cómo nuevamente en México se veían estas prácticas del fraude y de la mapachería electoral para beneficiar a un partido, en este caso el PRI, que pues es experto en esto de los fraudes, y más todavía si tomamos en cuenta el factor Elba Ester Gordillo, la líder del CENTE, este sindicato que tiene toda una estructura para filtrarse en los comicios, en las elecciones, en las casillas, como funcionarios de casillas, como representantes de los partidos a los cuales apoya la señora Elba Ester Gordillo, y pues desde esa estructura operar todo un fraude. Vaya usted a saber si realmente los mexiquenses que se reporta que votaron realmente fueron físicamente a votar, porque ya en México está la experiencia, no los antecedentes de que en las elecciones votan o llegan a votar hasta los muertos de forma muy extraña, ¿no? Aparecen votos quién sabe de dónde. Entonces eso es lo que quisiéramos comentar en este momento, en esta ocasión, que pues existieron una serie de irregularidades a lo largo de la jornada electoral del día de ayer. Tristemente, una vez más, tenemos que poner énfasis en esto, no fueron reportados o dados a conocer todos estos incidentes en los medios de comunicación. Prácticamente desde horas tempranas varios medios, principalmente en Grupo Fórmula y en Milenio TV, daban impresión que lo que querían era ya anunciar con urgencia el triunfo del PRI. Manejaban de manera constante y frecuente un discurso para que Encinas y Obrador aceptaran la derrota. Incluso por allí algún pseudo periodista llegó a mencionar que esto mismo se iba a repetir en 2012. Nosotros en Revoluciones México pues creemos que si esto va a ser así, si esta misma porquería que estamos observando hoy en el Estado de México se va a repetir en julio de 2012, pues sería mejor ahorrarnos el gasto de las elecciones, y si van a imponer algún candidato, pues que nos lo hagan saber desde ahora, y todo ese dinero que se ha derrochado de hecho esta elección en el Estado de México es una de las más caras en la historia del país, por todo el dinero que se gastó principalmente Erubiel Ávila, el candidato del PRI, para promoverse en los medios de comunicación. Pues yo creo que todo ese dinero se podría aprovechar para otras cosas, principalmente con una población como la mexiquense, que pues vive en pésimas condiciones de vida. La mayoría de los mexiquenses pues carecen hasta de lo más básico: alimentación, vivienda y vestido, educación, salud. Y pues creo que también, si esto se va a repetir a nivel federal, pues en un país donde más de la mitad de mexicanos son pobres y un alto índice de estos pobres alcanza a vivir en la miseria, pues yo creo que estaría bien ir pensando mejor en darle un giro a la historia y evitar que las elecciones del 2012 sean utilizadas como ahora las del Estado de México para imponer un candidato, y aparte de eso derrochar tanto dinero como ahora lo vimos.
Y siguiendo con este tema que les menciono de lo que empezó a verse, a observarse en algunos medios de comunicación, un servidor de manera personal estuvo dando seguimiento a varios medios de comunicación, tanto vía internet como en televisión y en radio, de lo que se iba diciendo, lo que se iba comentando, y llamó mucho mi atención eso, ¿no? De que desde muy temprano ya daban por ganador al PRI, no solamente en el Estado de México, sino en todos los estados, siendo que al menos yo creo que sí, en este caso hay que ser honestos, el caso más claro donde sí no hay cosa que cuestionar es en Coahuila, donde Rubén Moreira sí tenía pues una, digamos, ventaja ya prácticamente amplia sobre los demás candidatos. En Nayarit la cosa se veía un poco más cerrada, y en el Estado de México, si bien es cierto, ya existían encuestas que también le daban un amplio margen de victoria a Erubiel Ávila, pues sí incidió mucho el caso, por ejemplo, del ayudante o colaborador de Humberto Moreira, Vicente Chaires, más aparte el tema de las inundaciones, ambos casos por cierto bien documentados en Revolución en México, lo pueden buscar o consultar en el menú de contenido que tenemos en el lado izquierdo de la pantalla del blog. Estos casos pues le fueron poniendo cierto matiz a la elección del Estado de México, y pues más de uno pensó que Alejandro Encinas podría haber dado mejor batalla en el Estado de México. No fue así, pero sí llama la atención el papel que jugaron una vez más los medios de comunicación en un proceso electoral como el de ahora en el Estado de México. Las televisoras de hecho incurrieron en una violación a la ley del Estado de México, y fueron particularmente TV Azteca y Milenio TV, quien en franca violación al artículo 159 de la legislación electoral del Estado de México difundieron minutos después del cierre de las casillas, para ser exactos a las 18 horas 6 de la tarde, minutos más, minutos menos, pero por ahí de esa hora ellos dieron a conocer resultados de presuntas encuestas y sondeos de salida que le dan amplia ventaja, o que le daban amplia ventaja al candidato de la coalición Unidos por Ti, el priista Erubiel Ávila. Incluso en lo personal me dio mucha risa que José Cárdenas de Grupo Fórmula dijera que Erubiel Ávila había ganado la elección, pero que no tenían los datos. Así literalmente lo dijo. Otros periodistas también de Milenio TV se manejaron de esa manera, ¿no? Que les daba mucho gusto poder compartir esta información de que el PRI había ganado, que había arrasado en las elecciones. Y pues bueno, caen en una contradicción, porque tanto estos medios como los supuestos ganadores, en este caso el PRI, si fueran realmente conocedores de lo que es la democracia, cómo se construye, no hubieran hecho esta violación al artículo de las leyes mexiquenses. El presidente, de hecho, del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, Jesús Castillo Sandoval, desacreditó esos sondeos y subrayó que se sancionaría con una multa de 100 a 1000 días de salario mínimo vigente para las empresas que violaron lo estipulado en ese artículo 159. Pero pues esto nos remite a días recientes, donde también la coalición que respaldó a Alejandro Encinas denunció actos anticipados de campaña del priista Erubiel Ávila, y no hubo una sanción realmente ejemplar, más que una multa por ahí de 20 y tantos mil pesos, que pues no es nada, tomando en cuenta que Erubiel Ávila tiene el apoyo pues no solamente de la gente del PRI o de la estructura del PRI, sino incluso de una buena cantidad de empresarios, y no hablar de los que están dentro del grupo Atlacomulco, ¿no? Entonces, pues creo que esta reflexión que podemos hacer el día de hoy es: lo dijimos, lo advertimos, lo anunciamos, lo veníamos anticipando. No nos gusta tener la razón en este tipo de casos o en este tipo de eventos, porque es triste que una vez más quede documentado que en México no existe la democracia. El siguiente ejercicio será en noviembre en Michoacán, en donde también se vaya a elegir al gobernador. Ahí una familiar de Felipe Calderón es quien va a abanderar
al PAN. Y bueno, algunos analistas ya empiezan a decir que ese será el terreno en donde Calderón se vengará, que este 3 de julio en el Estado de México fue el laboratorio o el ensayo del PRI para 2012, y que ahora en noviembre de 2011, en donde también tendremos la cobertura en Revoluciones México de esta jornada electoral, pues será la oportunidad para que Calderón pues intente levantar un poco, puesto que ya su gobierno de por sí empezó en crisis, sigue en crisis y esa crisis se agudiza cada día más. La gente ya no cree en el gobierno, no solamente en el gobierno de Calderón, sino en los gobiernos locales. En el caso del gobierno de este señor del copete famoso, Enrique Peña Nieto, pues también creo que queda claro con este nivel de abstencionismo. Si sumamos el nivel de abstencionismo más los votos al PAN y los votos al PRD, pues nos damos cuenta que es una mayoría de los mexiquenses los cuales no quieren que el PRI siga gobernando. Lo triste, lo malo es que la gente no sale a votar, no lo expresa en las urnas, y bueno, no se le culpa a la gente, al contrario, se entiende, tiene la gente más de un motivo, más de una razón para no creer en las instituciones, para no creer en los partidos políticos. Y basta ver las inundaciones, insistimos en ese tema, basta ver la calidad de vida de los mexiquenses, cómo viven las familias, los niños, los ancianos. Y bueno, no hay un modelo claro por parte del PRI, nunca lo ha habido, creo, de gobierno para beneficiar a la gente. Creo que los mexiquenses una vez más pues han perdido, pierde la democracia en México, perdemos todo y damos a conocer o reflejamos al mundo una mala imagen que habla de que en nuestro país no solamente existe una violencia por la lucha al narcotráfico o la supuesta guerra al narcotráfico, sino que también existe una lucha y una violencia al interior de los partidos, violencia al momento de hacer elecciones. Y bueno, en medio de todo esto no podemos esperar que la gente salga a votar. Entonces tendrá que trabajarse mucho la izquierda principalmente del país, tendrá que reflexionar mucho sobre esta derrota, porque fue una derrota y creo que para muchos también sigue siendo pues un error, sigue siendo una crítica que muchos arrojamos hacia la izquierda, sigue siendo un error apostarle todo a las elecciones. Creo que si el mismo López Obrador, el mismo Encinas y otros han afirmado que estas elecciones son organizadas por la mafia en el poder, pues deberían de tener un plan B por si llegan a pasar este tipo de cosas y se llegan a presentar este tipo de situaciones, no solamente apostarle todo a las elecciones, sino también tener alternativas para movilizar a la gente, para hacer participar a la gente, y que bueno, cuando llegue el momento, pues obviamente confrontar a esta oligarquía, a esta partidocracia, y pues llevar a la gente a un mejor nivel de vida, llevar a la gente al gobierno, un gobierno popular, y por ende obtener un mejor nivel de vida. Va a costar mucho trabajo, estamos hablando de cambios que pues se perciben a lo mejor en sus momentos imposibles. Hay mucha gente, la verdad, desilusionada. Ahí en Twitter hemos visto y en Facebook he visto decenas y cientos de comentarios de gente indignada, de gente que creyó mucho en Encinas pero que se va decepcionada. Y bueno, ni que hablar de los abstencionistas, que ellos ya desde antes hablaban del voto nulo, de no votar, de no perder el tiempo, de mejor ver una telenovela, ver el fútbol. Pues yo creo que también esa no es la actitud, no hay que desanimarnos, no hay que tirar la toalla, como tampoco hay que confiarse de aquellos que pues le apuestan todo a lo que yo llamo el mitinómetro, la medición de mítines, de solamente concentrar a la gente en las plazas, tomarse una foto y ya por eso decir que se tiene el apoyo de la gente. Yo creo que si un error ha cometido la izquierda es ese, solamente buscar movilización, mítines, protestas, y no realmente organizar y articular a toda esa gente en una estructura que pueda defender el voto. Por ejemplo, bien pudo haberse hecho el día de ayer, pero no se hizo, no se logró, porque realmente no se ha trabajado en formalizar
esa estructura y esa organización de personas que están dispuestas a defender el voto, a invertir su tiempo, pero que no lo hacen, no se han atrevido a hacerlo porque también da la impresión que desde la izquierda misma lo único que les importa a los líderes de la izquierda es el voto de la gente y no realmente construir entre todos un proyecto nacional, un proyecto de nación. Va a ser interesante el debate, es una cuestión que no termina aquí. Yo creo que estos comentarios que apenas estamos arrojando aquí en Revoluciones México son el inicio de una serie de reflexiones y profundos análisis que se tendrán que hacer las próximas horas, los siguientes días, y que bueno, trataremos en nuestro caso de darles a conocer nuestra opinión, esperando también de ustedes una interacción, una respuesta, porque pues bueno, se trata de sumar, se trata de actuar, no se trata nada más de decirles pues el país está mal y pues qué bueno, ¿no? A lo que sigue, ¿no? Nosotros en Revoluciones México queremos entrar en esa dinámica de informar, de reportar lo que sucede en México y en el mundo, pero tratar también de contribuir de forma práctica para que las cosas cambien, al menos en nuestro país, en nuestras comunidades. Y pues bueno, ahí estamos en contacto con ustedes vía Twitter, vía Facebook, en nuestro correo electrónico también, que es revolucionesmx@gmail.com, para cualquier cosa que pudiera ir surgiendo. Estamos por ahí en contacto con algunos personajes, algunos analistas, para empezar lo más pronto posible a integrar una propuesta de organización ciudadana, o lo que llamamos entre comillas ejército ciudadano, para defender el voto. Ayer varios lo comentaban vía Twitter, pero para nosotros en Revoluciones nos parece que no se trata de conformar un ejército ciudadano para defender una elección. Yo creo que si se va a conformar un ejército ciudadano, tendrá que ser para defender la democracia con todo y lo que esto implica, con todo y lo que esto representa. Yo creo que con esa reflexión nos deberíamos de quedar. Los que nos quejamos, los que estamos hartos, los que estamos hasta la madre del gobierno, del PRI, del PAN, del mismo PRD, de todos estos engaños, de estas elecciones fraudulentas, de todo el desperdicio que se hace de dinero y de recursos. Todas esas personas que estamos ya cansadas, hartos, pues es hora de organizarnos, es momento de ponernos de acuerdo, de hablarlo, de organizarnos a través de las redes sociales, de estos medios electrónicos que lo permiten hacer con mayor facilidad, pero también es momento de conocernos, de vernos físicamente, de estar pues prácticamente en contacto y trabajar arduamente para defender la democracia en México. No es cuestión de organizarnos para crear un partido o para sumarnos a un partido, a una organización ya existente. Yo creo que se trata más bien de organizar a la gente y empezar a construir en México la democracia, y empezar a hacerlo desde el hogar, desde la casa, desde nuestros centros de trabajo, desde nuestros centros de estudio, y de esa forma ir detonando poco a poco el cambio que necesita México. Yo creo que esa es la dinámica que se tendría que hacer. Respetamos desde luego a la gente y a los esfuerzos honestos que se hacen desde la izquierda, desde otros movimientos sociales, pero yo creo que también la ciudadanía se cansa de ver que los luchadores sociales pierdan una tras otra ocasión y pues se quede solamente en una esperanza, en un sueño, el cambio, y no se vea reflejado en la realidad. Yo soy Samuel García, fundador y administrador de Revoluciones México. Me ha dado un gusto saludarlos. Les recuerdo, nuestra dirección electrónica es www.revolucionesmx.blogspot.com. Estén pendientes porque seguiremos analizando esto de las elecciones del pasado 3 de julio y estaremos también analizando desde luego otros temas que tengan que ver con el acontecer diario de México y también del mundo entero. Agradezco su atención, que tengan un buen día.